Buenas noches, soy el señor Martínez. Cada noche te traeré historias de terror reales para acompañarte en esos momentos de tranquilidad. Mi objetivo es ayudarte a desconectarte del estrés, relajarte y sumergirte en relatos impactantes mientras dejas atrás los problemas del día. Prepárate para vivir el misterio y el suspenso como nunca antes. Acomódate, apaga las luces y deja que comience la historia. Buenas noches, señor Martínez. Aquí le envío mi historia. Siempre hay advertencias sobre los caminos de montaña, que si las curvas son traicioneras, que si la niebla es tan espesa, que uno puede perderse a pocos metros de su destino. Algunos lugareños incluso afirman que en esas nieblas habitan sombras vivientes, presencias que se aferran a los vehículos para robarles su calor y energía. Aunque parezca un rumor exagerado, siempre he pensado que toda historia tiene algo de verdad. Me llamo Octavio, tengo 45 años y trabajo como conductor de un autobús de pasajeros en la región montañosa del estado de Hidalgo, México. Desde joven aprendí a manejar por las empinadas cuestas que rodean mi pueblo, así que nunca tuve miedo de la neblina o de las carreteras elevadas, porque me creía lo suficientemente hábil. Sin embargo, hubo una noche en que la carretera llamada La Cumbre me mostró su peor faceta y me hizo entender que hay cosas que no podemos controlar. Era una madrugada fría, apenas las 4:30 de la mañana, cuando arranqué el autobús para un recorrido inusual. Generalmente, salimos al amanecer, pero aquella vez la empresa me pidió hacer un viaje anticipado por razones de logística. Al subir, mis pocos pasajeros, todos medio somnolientos, se acomodaron en los asientos traseros para intentar dormir un rato. El ambiente estaba tranquilo, aunque sentía un hormigueo extraño en la nuca, algo como un mal presentimiento. Aún así, puse la radio a bajo volumen y empecé el ascenso. Conforme ascendíamos, la neblina típica de la zona se fue haciendo más densa. Podía ver cómo la gruesa capa blanca abrazaba la carretera, ocultando el paisaje de rocas y árboles. Hasta ese punto, todo resultaba dentro de lo normal para un camino serrano. Curvas pronunciadas, visibilidad limitada, nada que yo no hubiese enfrentado antes. Sin embargo, a eso de las 5 de la mañana, cuando ya me acercaba a la parte más alta de la montaña, escuché un golpe seco en el techo del autobús. Fue como si alguien hubiera arrojado una piedra. Mi primera reacción fue pensar que quizá una rama había caído desde algún árbol cercano, pero de inmediato sentí otro impacto, más fuerte, que resonó con un sonido metálico. Alarmado, reduje la velocidad hasta casi detenerme por completo. Los pasajeros, sobresaltados, se asomaron entre los asientos para preguntarme qué sucedía. Revisé el retrovisor interno y no vi nada, salvo el reflejo de sus rostros confundidos. Decidí estacionarme a un lado de la estrecha carretera, encendiendo las luces de emergencia. La niebla era tan espesa que solo podía ver unos pocos metros. Cuando me armé de valor para abrir la puerta y descender, una ráfaga de viento helado me golpeó el rostro. Caminé hasta la parte trasera, alumbrando con una pequeña linterna, y revisé el techo desde afuera. Nada, ni ramas, ni piedras. Solo encontré 2 marcas de arañazos en la pintura, como si algo con garras se hubiera deslizado. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Antes de subir de nuevo, me pareció ver, a través del velo de neblina, una silueta oscura moverse entre los árboles. Fue cuestión de un parpadeo, un bulto negro, esbelto, con brazos muy largos, que se deslizó sin emitir sonido. No tuve el valor de investigar. Volví al autobús con el corazón latiendo a 1000 por hora y aseguré las puertas. Retomé el camino, acelerando lentamente para no caer por el barranco. Los pasajeros me bombardearon con preguntas,
pero no tenía explicaciones claras. Tal vez un animal salvaje, repetí, tratando de convencerme a mí mismo. Sin embargo, mis manos temblaban y podía ver cómo mis nudillos se ponían blancos por la fuerza con la que sujetaba el volante. Unos minutos después, mientras ascendía la última curva de la cumbre, un rugido estremecedor se escuchó cerca de los ventanales. Fue tan grave y profundo que los cristales vibraron. De repente, la neblina pareció agitarse a nuestro alrededor, como si fuera un ser vivo. Las ráfagas de viento dejaron al descubierto por un segundo una forma oscura encaramada en una roca junto al camino. Incluso en la distancia, noté que esa cosa tenía ojos brillantes. Mis pasajeros comenzaron a gritar, y hubo quien se santiguó o rezó en voz alta. Aceleré todo lo que pude, sin importarme el peligro de las curvas. Solo quería alejarme de esa presencia. Una parte de mí temía que algo cayera sobre el autobús o que intentara arrancar el techo. El rugido se escuchó una vez más, retumbando en la neblina. Después, un silencio sepulcral. Por fortuna, al terminar de cruzar la parte más elevada, la neblina empezó a disiparse. Alcancé a ver las luces del pueblo destino, bajando por la pendiente. Los pasajeros estaban pálidos y callados. Nadie quiso volver a dormir. Al llegar a la terminal, descendieron sin despedirse y se dispersaron como si hubiesen tenido una pesadilla colectiva. Esa noche no pude pegar ojo. Me quedé pensando en la silueta, en los arañazos y el rugido. Muchos lugareños me dijeron después que es común escuchar historias de sombras que habitan en la cumbre. Nunca quise creer en ello, pero lo que viví cambió mi perspectiva. Desde entonces, evito salir tan temprano y, si no hay más remedio, me aseguro de llevar el autobús lleno, como si la presencia de más gente pudiera ahuyentar lo que sea que ronde en la niebla. Comprendí que hay fuerzas en estos caminos que no obedecen a las leyes normales de la naturaleza. No sé si sean espíritus, animales desconocidos o algo peor, pero lo cierto es que siento respeto y terror por la montaña, donde la niebla parece tener vida propia. Después de todo, las advertencias de los viejos del pueblo no eran meros cuentos. En esas curvas, el peligro no solo viene de la altura, sino de aquello que se oculta cuando el mundo se cubre de blanco. Cuando alguien menciona las llanuras de Texas, muchos imaginan extensiones infinitas de tierra seca y hierba amarillenta, atravesadas por carreteras rectas bajo el sol implacable. Sin embargo, el calor diurno no es lo único que da miedo en estos parajes. A veces, la soledad de la noche revela historias que uno desearía no haber escuchado jamás. Soy Kevin, 36 años, mecánico de Houston. En ocasiones realizo entregas de refacciones a ranchos y talleres ubicados en zonas alejadas. La gente siempre recomienda no viajar de madrugada por la carretera 177, alegando que es fácil vararse y quedarse sin auxilio. Se cuentan historias de camiones que desaparecieron sin dejar rastro, y algunos vecinos mencionan haber visto luces extrañas en el horizonte o escuchado gruñidos inexplicables en la noche. Aunque muchos lo atribuyen a leyendas, pocos se arriesgan a comprobarlo. Además, algunos hablan de una criatura desconocida que ronda esas tierras semidesérticas. Siempre pensé que eran mitos de vaqueros aburridos, hasta la noche en que todo cambió. Salí de Houston al atardecer, con la idea de llegar al rancho a medianoche y dormir allí. Conduje sin contratiempos la mayor parte del trayecto, pero al internarme en un tramo solitario de la 177, mi camioneta empezó a dar tirones. El indicador de temperatura estaba normal y el tanque de gasolina casi lleno. Me orillé para revisar el motor, pensando que quizá algún cable se desconectó. Al abrir el capó, sentí una brisa tibia y silenciosa.
No había ni un solo auto a la vista, y el cielo estrellado se extendía inmenso. Escuchaba apenas mi propia respiración y el crujir de la tierra bajo mis botas. Revisé los fusibles, las correas, todo parecía en orden. Sin embargo, mientras seguía revisando, una sensación de incomodidad comenzó a invadirme. Algo en el aire se sentía mal. Era como si la misma noche hubiera adquirido un peso diferente. De pronto, rompió el silencio un gruñido. Era un sonido grave que reverberó en la oscuridad. Me quedé inmóvil, con la linterna apuntando al suelo. Mi mente intentaba hallar una explicación lógica. Sería un coyote, tal vez un lobo. Sin embargo, el gruñido sonó de nuevo, y en esa segunda ocasión sentí que provenía de algo mucho más grande que un coyote. Apunté la linterna hacia la llanura, intentando ver algo entre la maleza. Fue entonces cuando distinguí un par de ojos rojos brillantes, situados a una altura que no correspondía a un animal pequeño. La luz de mi linterna bailaba sobre la maleza, iluminando apenas el contorno de algo desconocido, y los ojos parecían absorber la luz como si fueran pozos infinitos. Todo a mi alrededor se tornó más opresivo. La brisa se detuvo, y el silencio del desierto se sintió casi palpable, como si el mundo entero contuviera la respiración. Estaban fijos en mí, como si me observaran con curiosidad o hambre. El corazón me palpitaba con tanta fuerza que apenas podía sostener la linterna sin temblar. Intenté retroceder hacia la camioneta, pero cada paso que daba hacia atrás parecía hacer que esos ojos rojos se acercaran más. Ahora podía oír un leve crujido, como si algo pesado se desplazara entre la hierba. Mi respiración se aceleró y un sudor frío comenzó a recorrerme la espalda. En cuestión de segundos, esos ojos se movieron, dando la impresión de que la criatura avanzaba en dirección a mi camioneta. Pude oír el arrastre de las patas sobre la tierra, un sonido seco y lento. Me apresuré a cerrar el capó y corrí a la cabina. Las manos me sudaban tanto que casi dejo caer las llaves. Cuando por fin las encajé en el encendido, el motor tosió y se apagó. «Por favor, enciende», imploré en voz alta, girando la llave otra vez. El gruñido se hizo más cercano, mezclado con una respiración pesada. Cerré la puerta, aseguré los seguros y apreté el botón de arranque. El motor rugió con vida en el último intento. Cuando encendí los faros, alcancé a ver una silueta enorme, casi del tamaño de un oso, pero con proporciones imposibles. Sus extremidades eran demasiado largas y delgadas, doblándose de manera antinatural con cada movimiento. Su cabeza, desproporcionada y ladeada, emitía un leve brillo rojizo que acentuaba su presencia amenazante. Cada paso que daba parecía resonar como un eco profundo en la tierra seca, y el modo en que avanzaba, con movimientos espasmódicos y torpes, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Cerré los ojos un segundo y pisé el acelerador hasta el fondo. El motor rugió y la camioneta comenzó a moverse, aunque la sensación de que algo pesado se arrastraba junto a mí no desaparecía. Miré por el espejo retrovisor y los ojos rojos seguían ahí, brillando con una intensidad que parecía perforar la oscuridad. En el espejo retrovisor, los ojos rojos me siguieron por algunos segundos. Parecía que la criatura intentaba seguirme, pero en cuanto alcancé cierta velocidad, se fue quedando atrás. Aún así, no me sentí seguro hasta que divisara las luces de un pueblecito cercano. Estaba tan nervioso que en un par de ocasiones casi pierdo el control en curvas ligeras, pero mi instinto de supervivencia pudo más. Llegué al rancho pasada la medianoche, con la adrenalina corriendo por mis venas. Apenas pude explicarle al capataz lo que había sucedido. Al oír mi relato, él asintió con semblante serio. «Sí, varios han visto a la bestia. No sabemos qué sea, pero nos ha matado ganado y asusta a los vaqueros desde hace años».
Te hiciste un favor al no quedarte más tiempo ahí. El capataz luego me contó historias de otros viajeros que no habían tenido tanta suerte. Algunos dejaron abandonados sus vehículos y otros simplemente nunca regresaron. Hay algo en ese tramo, dijo en voz baja, y no es algo que los hombres puedan combatir. Desde esa experiencia, mi perspectiva sobre las carreteras texanas cambió por completo. No solo me llenó de un respeto casi reverencial hacia lo desconocido, sino que también despertó un miedo profundo que nunca antes había sentido. La vulnerabilidad que experimenté esa noche sigue persiguiéndome, como un recordatorio de que, incluso en los lugares más comunes, el peligro puede ocultarse tras cada sombra. Cada vez que debo viajar de noche por la 177, me invade un pánico silencioso, una paranoia que me obliga a revisar una y otra vez el motor antes de salir. He escuchado otros testimonios de camioneros que han sentido algo similar o que han visto esos ojos rojos acechando en la distancia. Lo más inquietante es que nadie sabe de dónde procede esa criatura ni por qué se mantiene en esa zona. Algunos dicen que es una especie desconocida, otros que es un demonio del desierto, un espectro surgido de alguna leyenda antigua. Yo solo sé que su presencia es real y que en el silencio de la noche, el menor sonido puede desatar el terror en quienes tengan la mala suerte de vararse en el lugar equivocado. Es irónico, porque crecí pensando que lo único que podía asustarme eran las balaceras o los asaltos en la autopista. Jamás imaginé que en un tramo solitario, alejado de la civilización, encontraría algo que supera mi entendimiento. Ahora comprendo que, más allá de la modernidad y la razón, todavía hay espacios en este mundo donde lo desconocido acecha sin que nadie pueda detenerlo. ¿Qué otros secretos aterradores podría estar escondiendo el desierto, esperando a ser descubiertos por los desafortunados que se aventuren demasiado lejos? En la sierra de Oaxaca, los relatos de apariciones y sucesos sobrenaturales son tan comunes como los paisajes verdes y las cascadas imponentes. A menudo, los ancianos del lugar aseguran que el velo entre la vida y la muerte es más delgado en las montañas y que los espíritus se manifiestan con mayor facilidad. Estas historias han sido contadas por generaciones, en fogatas y reuniones familiares, pero siempre con un respeto profundo hacia lo desconocido. Yo nunca había creído demasiado en esas historias, hasta que me vi obligado a presenciar algo que nunca olvidaré. Me llamo Tomás. Desde joven, siempre he sentido una responsabilidad por ayudar a los demás, lo que me llevó a convertirme en chofer de un camión repartidor de víveres y medicamentos para comunidades alejadas. Aunque disfruto de mi trabajo, no siempre es fácil, especialmente porque las carreteras que recorro suelen estar llenas de peligros y, a veces, misterios. Mis jornadas son largas y las noches solitarias al volante suelen ser el momento donde los pensamientos más oscuros asoman. Sin embargo, la ruta que atraviesa el llamado Peñasco de los Muertos siempre me resultó un poco inquietante, sobre todo por las leyendas que lo rodean. Cuentan que en ese punto se produjo un enorme deslave que sepultó a varias personas y, desde entonces, sus almas rondan pidiendo un último viaje a casa. Aquella noche salí del pueblo base con el camión casi vacío, pues regresaba tras completar las entregas. Planeaba llegar a mi casa en menos de 2 horas, cenar y descansar. El camino era empinado y estrecho, pero lo conocía a la perfección. Encendí el estéreo con música suave para mantenerme despierto. Todo transcurría con normalidad, pero en cuanto empecé a bordear el Peñasco de los Muertos, la temperatura pareció descender varios grados. Sentí un escalofrío que no pude atribuir solo a la altura. El viento soplaba con un gélido susurro, arrastrando consigo el eco de hojas secas y ramas crujientes.
La carretera se hacía más angosta y la iluminación brillaba por su ausencia. De pronto, unos metros adelante, distinguí la silueta de una pareja caminando junto al camino, con ropas sencillas, casi rurales. Me pareció extraño, pues era casi medianoche y no había casas cercanas. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla para preguntarles si necesitaban ayuda. Entonces, la pareja alzó la mano en señal de que quería subir. Sentí un leve nerviosismo, pero mi naturaleza solidaria pudo más. Detuve el camión y les abrí la puerta de copiloto. Ellos subieron en silencio, con rostros inexpresivos, aunque sus ojos parecían reflejar una mezcla de cansancio y algo más, tal vez tristeza o resignación. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, como si cargar con el peso del mundo les costara cada paso. Se sentaron en la parte de atrás de la cabina, donde suelo llevar algunos bultos ligeros. Olían a tierra húmeda y permanecían cabizbajos, como si estuvieran muy cansados. Decidí no molestarlos con preguntas. Supuse que vendrían de algún velorio o algo similar. Mientras conducía, traté de romper el silencio comentando algo trivial sobre el clima. Sin embargo, ellos no respondieron. Su mutismo me incomodó, pero traté de concentrarme en el camino. Noté que evitaban cruzar miradas entre ellos o conmigo, lo que aumentó mi sensación de que algo no estaba del todo bien. A los pocos kilómetros, una sensación opresiva se apoderó del ambiente. El olor a tierra se intensificó hasta volverse casi asfixiante, y mi vista comenzó a nublarse como si una neblina espesa invadiera la cabina. Era como si una presencia invisible hubiera llenado el aire con una humedad pesada que calaba los huesos, dejando una sensación opresiva imposible de ignorar. El parabrisas se empañó más de lo normal y la visión se hacía cada vez más difusa. Miré por el espejo retrovisor para checar a la pareja, pero me di cuenta de que el asiento estaba vacío. Un escalofrío me sacudió de pies a cabeza. Tal vez se cambiaron de lugar, pensé, aunque era imposible que no los hubiera visto pasar a la parte delantera. Volví a mirar y, efectivamente, no había nadie. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero ninguna tenía sentido. El camión siguió su marcha, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. De pronto, el silencio de la noche se quebró cuando escuché un susurro dentro de la cabina. «Llévanos a casa», quise gritar, pero no me salió la voz. Revisé de nuevo los espejos y el espacio detrás de los asientos, convencido de que algo seguía ahí. Mis ojos se toparon con algo aterrador. 2 manchas de lodo, en forma de pisadas, justo donde esa pareja se había sentado, y un leve rastro que conducía a la puerta, como si hubiesen salido caminando a través de ella. Aceleré con desesperación, deseando salir de esa zona. Sentía que el aire de la cabina pesaba el doble de lo normal, como si cientos de almas vagaran dentro del camión, susurrando en lenguajes incomprensibles. Mi corazón latía con fuerza, y cada kilómetro que recorría me parecía eterno. Cuando al fin desemboqué en una carretera más amplia y alumbrada, la atmósfera lúgubre desapareció. Llegué al siguiente pueblo, casi en estado de shock. Un par de lugareños, al verme tan pálido, me invitaron a sentarme y me sirvieron un café. Les conté con voz temblorosa lo que había ocurrido, y su reacción no fue de sorpresa, sino de resignación. Aquí, en la sierra, sabemos que el peñasco de los muertos no está en paz, dijo uno de ellos. Mucha gente perdió la vida en el gran deslave de hace años. Se dice que sus almas deambulan, esperando que alguien los lleve de vuelta a su hogar. Otro hombre añadió que quienes han ayudado a estas almas suelen experimentar sensaciones extrañas durante semanas, como si algo del mundo espiritual se quedara con ellos. Me sobresaltó descubrir que no era el primero
ni sería el último en dar aventón a esas apariciones. Para muchos es un acto de compasión, pues creen que, de alguna forma, quienes sufrieron esa tragedia buscan un viaje final que nunca completaron. Esa noche no dormí nada y todavía hoy, cada vez que paso por el peñasco de los muertos, siento un nudo en el estómago. La sensación de que algo invisible observa desde la penumbra nunca me abandona del todo, como si el pasado de ese lugar me acompañara cada vez que lo cruzo. A menudo me pregunto si mi pequeño gesto de llevarlos a casa les dio algo de paz, o si solo fui otro pasajero en su interminable viaje hacia el olvido. Llevo un amuleto que un chamán local me regaló, con la promesa de protegerme de las almas en pena. No sé si funcione, pero me ayuda a tener un poco de valor. Lo que vi y sentí en esa ruta me marcó para siempre. Entendí que las montañas de Oaxaca guardan secretos que van más allá de lo explicable. Quizás, tras la muerte, algunas almas sigan buscando la forma de llegar a casa, y los vivos nos convertimos sin querer en sus guías. Por respeto, desde entonces, cada que paso por allí, rezo en voz baja y pido por el descanso de quienes perdieron la vida en ese peñasco maldito. También he aprendido a escuchar las historias que los ancianos cuentan con más atención. Quizá entre sus palabras haya advertencias que no podemos darnos el lujo de ignorar. Nunca me había detenido a pensar en todo lo que puede esconder la noche en las carreteras. Siempre creí que los principales peligros eran los baches, los accidentes o la delincuencia, porque eran las historias más comunes que escuchaba de otros conductores. Parecía lógico preocuparse por cosas tangibles, problemas visibles que podías evitar con precaución. Sin embargo, en ciertos tramos, hay amenazas que van más allá de lo humano, presencias que parecen alimentarse de nuestro pánico y que, si te descuidas, podrían llevarte a un destino peor que la muerte. Soy Elena, tengo 32 años y me dedico a vender productos de limpieza recorriendo distintos municipios de Nuevo León, en México. Conduzco mi automóvil varias horas al día, a veces hasta muy tarde en la noche. Las carreteras de noche tienen un aire diferente, casi sobrenatural. La oscuridad envuelve todo y solo el haz de los faros corta brevemente las sombras que parecen alargarse hacia el auto. La quietud se siente como un manto pesado y cada kilómetro recorrido parece aislarte más de la civilización. Las señales de tráfico, gastadas por el tiempo, parpadean intermitentes, como si quisieran advertir algo que no comprendes. El silencio es profundo, roto solo por el ruido de los neumáticos contra el pavimento y el motor que parece solitario en un mar de tinieblas. A veces, el viento sopla con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles y provocando sombras que bailan en la periferia de tu visión. Es como si la carretera tuviera vida propia, observándote desde la oscuridad. Me las daba de valiente porque nunca me había topado con nada extraño. Mi experiencia siempre había sido rutinaria, confiando en la máquina bajo mi control y en las luces que iluminaban el camino. Pero como suele ocurrir, a veces basta una sola experiencia, un instante inesperado, para derrumbar toda la seguridad que creíamos tener. Esa noche, descubrí que el verdadero terror no está en lo que vemos claramente, sino en lo que percibimos más allá del alcance de nuestros sentidos. Aquella jornada empezó como cualquier otra. Visité algunos locales en Monterrey para ofrecer mis productos y, al terminar, planeaba dirigirme hacia un pequeño pueblo serrano. El cielo se cubrió de nubes pesadas y grises cuando el sol comenzaba a caer, así que me apresuraba a terminar mis citas de trabajo, sin imaginarme que me quedaría conduciendo de noche por una vía poco transitada. Cerca de las 9 de la noche, emprendí el trayecto por una carretera serpenteante y solitaria, rodeada de cerros y matorrales,
Encendí la música de mi auto para sentirme acompañada. No había luna y apenas distinguía la línea amarilla central con ayuda de mis faros. Aún así, creí que llegar a mi destino sería cuestión de una hora más. Pasados unos 20 minutos, empecé a sentir una especie de presión en el pecho, como si algo me advirtiera de un peligro inminente. Mis manos comenzaron a sudar en el volante y cada sonido del motor o crujido en la carretera parecía amplificado. Había un peso invisible que apretaba mi pecho y un escalofrío que me recorrió la espalda, dejándome con una sensación de vulnerabilidad que nunca había experimentado. Pensé que era simple cansancio, pero de pronto percibí, por el rabillo del ojo, una sombra que se movía a la par de mi vehículo. Al principio, imaginé que se trataba del reflejo de algún arbusto o de una rama. No obstante, la forma se definía más y más, como si corriera justo al lado de mi puerta. Aterricé la mirada sobre la ventana y sentí que el corazón me daba un vuelco. La sombra tenía una forma humanoide, con brazos demasiado largos y piernas que se movían a gran velocidad. Iba corriendo al ritmo de mi auto, como si fuera capaz de alcanzarme en cualquier momento. Un sudor frío me cubrió la frente y el cuello. Mi primera reacción fue pisar el acelerador. El velocímetro marcaba 80 kilómetros por hora, luego 90, 100, 110. Aún así, esa cosa seguía allí, flotando o corriendo a mi costado. Tenía una especie de cabeza sin rasgos visibles, y cuando se asomó hacia mi ventana, tuve la sensación de que quería mirarme a los ojos. Mi cuerpo entero temblaba. Solté un grito que resonó en el interior del auto y di un volantazo en un intento desesperado de alejarme de la orilla, donde la sombra parecía proyectarse. Por poco pierdo el control y estampo mi vehículo contra la barrera de contención, pero logré enderezar. Creí que la pesadilla terminaría si lograba acelerar aún más. Sin embargo, en cuestión de segundos, la sombra se abalanzó contra la ventana del copiloto con una fuerza impactante. El vidrio vibró violentamente, como si estuviera a punto de estallar, y pude ver la silueta de lo que parecían dedos largos y afilados intentando perforar la superficie. Fue un instante eterno, donde cada golpe resonó como un eco aterrador dentro del auto, mientras yo intentaba mantener el control del volante con las manos temblorosas. Fue como ver un borrón negruzco golpear el vidrio. Sentí una vibración y escuché un golpe seco, parecido a cuando alguien da un puñetazo. No puede ser real, pensé, sudando a chorros. Pero estaba pasando. Esa sombra era tan sólida que había logrado estremecer la carrocería. Por un segundo, temí que atravesara el cristal. En mi desesperación, encendí las luces altas, esperando que su intensidad ahuyentara a lo que fuera esa cosa. Me aferré al volante, rezando para que no me la llevara con ella. De pronto, como si se hartara de la persecución, la sombra se separó de mi auto y se perdió entre la oscuridad del monte. Tal vez no podía soportar la luz intensa de los faros, o quizá se había divertido lo suficiente. Al no verla más, reduje la velocidad y me detuve a un costado de la carretera, con el pecho agitado y las manos temblorosas. Necesité varios minutos para recobrar la compostura y verificar que el auto estuviera intacto. Revisé la ventana del copiloto y, para mi sorpresa, vi unas marcas difusas, como huellas o manchas alargadas que recordaban garras. Reanudé la marcha y llegué al pueblo casi a medianoche, en estado de shock. Al día siguiente, hablé con unos lugareños que me contaron historias similares. Le llaman la sombra que corre y, según testimonios, aparece para espantar a los conductores solitarios durante ciertas épocas del año. Hay quienes aseguran que es el espectro de un corredor maldito. Otros dicen que es un ente de otro plano que busca robar energía vital. Sea lo que sea, mi experiencia me dejó marcada.
Me hizo cuestionar no solo la seguridad de viajar de noche, sino también la realidad misma de lo que consideramos posible. Aprendí que hay cosas que escapan a nuestra comprensión y que el miedo más profundo no proviene de lo que vemos, sino de lo que intuimos en la penumbra. Ahora entiendo que en los rincones más oscuros de nuestro mundo pueden habitar misterios que desafían toda lógica. Desde entonces, no viajo sola tan tarde por carreteras desconocidas. Aprendí que los peores horrores no siempre vienen con forma clara o explicaciones lógicas. A veces, se presentan como meras sombras que corren a nuestro lado, recordándonos que en la noche profunda pueden existir seres más veloces que nuestro sentido común. Las carreteras de Estados Unidos albergan tantas leyendas como kilómetros de asfalto. Algunos relatos se nutren de la nostalgia de la vieja Ruta 66. Otros hablan de apariciones en autopistas modernas, y unos cuantos se centran en caminos secundarios casi olvidados, donde el eco de las tragedias pasadas parece reverberar en cada curva. Me llamo Jonathan, tengo 50 años y soy trailero desde los 25. He recorrido gran parte del oeste del país, incluyendo zonas montañosas de Idaho. Aunque creí haberlo visto todo, accidentes, tormentas de nieve, animales cruzando a mitad de la noche, hay una experiencia que jamás podré borrar de mi mente. Muchos la denominan la ruta espectral. Aquella vez llevaba maquinaria pesada en mi tráiler. Había un atajo poco transitado que, según el GPS, me ahorraría casi 1 hora de camino para llegar a un poblado cerca de las montañas de Sawtooth. Emprendí el trayecto al anochecer porque mi horario de entrega era ajustado. La carretera no aparecía marcada con precisión en los mapas tradicionales, pero sí en la aplicación de mi celular. A pesar de cierta inquietud, decidí confiar en el GPS porque ya me había guiado con precisión en rutas complicadas en el pasado, y mi urgencia por llegar a tiempo superaba cualquier duda que pudiera tener. A medida que avanzaba, el firme se hacía más angosto y las señales de tráfico parecían viejas, con la pintura casi borrada. De cuando en cuando, mis luces iluminaban árboles frondosos que se cernían sobre el asfalto, como si formaran un túnel natural. El silencio era casi absoluto, roto solo por el constante murmullo del motor del tráiler y el crujir ocasional de las ramas que caían al paso de mis ruedas. Este aislamiento me resultaba desconcertante. Las carreteras solitarias siempre me habían causado cierto recelo, pero esta tenía un aire particularmente opresivo. Los árboles parecían susurrar al compás del viento, y un leve escalofrío me recorrió la espalda. Serían cerca de las 11:30 de la noche cuando distinguí, por el espejo lateral, luces que se aproximaban. Al principio, pensé que algún vehículo quería rebasarme, pero noté que no se acercaban lo suficiente para hacerlo. Más bien, se mantuvieron a cierta distancia, como una caravana de varios automóviles. El terreno y las sombras hacían difícil verlos con claridad. Seguí conduciendo, aunque sentía un creciente nudo en el estómago. Mi curiosidad creció al darme cuenta de que aquellas luces parecían demasiado tenues, como si provinieran de faros antiguos. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas inquietantes. ¿Sería algún vehículo viejo o algo más? Intenté concentrarme en el camino, pero el sudor frío empezó a correr por mi frente y mi pulso se aceleró sin que pudiera controlarlo. Revisé la hora en el tablero. 11:45. De pronto, en un cambio de rasante, las luces se apagaron por completo, dejando la carretera en total oscuridad. La oscuridad absoluta me envolvió y un extraño zumbido comenzó a llenar la cabina del tráiler. Busqué alguna fuente de luz en el tablero, pero hasta el GPS había dejado de funcionar. Sentía el sudor empapando mis manos mientras me aferraba al volante.
Era como si al mismo tiempo se hubiera detenido. Minutos después, noté por el espejo que un solo automóvil se había acercado a mí y encendió sus faros justo a mi lado. Era un auto de los años 70, impecable, con pintura azul claro. Se mantenía a mi altura, tocando el claxon con un sonido anacrónico, algo parecido a las bocinas que se usaban en desfiles antiguos. Miré por la ventana y casi se me detiene el corazón. En su interior había gente vestida con ropas pasadas de moda, un hombre con sombrero de ala y una mujer con un peinado estilo años 60. El sonido del motor del auto era inusualmente suave, como un murmullo apagado, y un leve olor a naftalina invadió mi cabina, como si el aire mismo trajera consigo un eco del pasado. Me saludaron con gestos amables, pero al mismo tiempo, sus rostros tenían una palidez extraña. Era como mirar un negativo fotográfico. No podía apartar la mirada, hipnotizado por la quietud casi espectral de sus movimientos. La mujer movió la mano en un gesto lento, como si me invitara a bajar la ventana. Sentí una resistencia interna. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. De repente, uno de los pasajeros me hizo señas para que los siguiera. Parecían muy insistentes. Sentí un escalofrío al ver cómo sus sonrisas no llegaban a los ojos. Eran sonrisas frías, casi mecánicas. Pensé en reducir la velocidad para dejarlos pasar, pero por alguna razón, ellos se adelantaron y se colocaron frente a mi tráiler, obligándome a disminuir el paso. Detrás de mí, ahora sí, aparecían más luces, como si los otros vehículos de la caravana me hubieran rodeado. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda y mis manos temblaban ligeramente sobre el volante. Mi respiración se tornó más rápida, mientras un escalofrío subía desde mis pies hasta mi cuello, como si algo invisible estuviera presionándome desde todas direcciones. Me sentí atrapado en un convoy donde ninguno de los autos parecía pertenecer al presente. La radio de mi tráiler se llenó de estática y el GPS dejó de funcionar. La presión psicológica era asfixiante. Los faros que me rodeaban parecían bailar al compás de una coreografía macabra, avanzando y retrocediendo como si quisieran jugar conmigo. Intenté mantener la calma, pero mi corazón latía tan fuerte que sentía que podría salirse de mi pecho. Tras un par de minutos de tensa conducción, noté que uno de los autos que venía detrás se puso a mi costado derecho. Con un ligero giro de su volante, intentó orillarme. Fue entonces cuando, por un breve instante, vi el interior de ese automóvil. Los ocupantes tenían la piel cenicienta y la mirada fija en mí, sin parpadear. El conductor incluso giró la cabeza a una velocidad antinatural, mostrándome un rostro demacrado con huesos marcados. El pánico se apoderó de mí. Con un volantazo, me cambié de carril y pisé el acelerador a fondo, confiando en que mi tráiler aguantara la velocidad. Sentí los latidos de mi corazón retumbar como tambores. Mis faros iluminaban la carretera y, en cuestión de segundos, el convoy pareció desvanecerse en la negrura. Cuando por fin me atreví a mirar por el retrovisor, ya no había ni un rastro de luces. El alivio fue solo momentáneo. Aún podía sentir la frialdad de sus miradas clavadas en mi mente. Llegué al poblado al filo de la madrugada, con el alma en vilo. Un viejo compañero camionero, a quien encontré en la gasolinera, me dijo con semblante serio: ¿Has visto el convoy fantasma que murió en un accidente múltiple en los 60? Todavía recorren esa ruta, buscando sumar más almas a su viaje eterno. Desde entonces, cuando me preguntan si creo en fantasmas, ya no me atrevo a negar su existencia. Esa noche cambió mi perspectiva sobre lo desconocido. Aprendí que los caminos solitarios no solo guardan historias viejas, sino también ecos persistentes de tragedias que se niegan a desaparecer. Ahora, cada vez que recorro una carretera desierta,
No puedo evitar preguntarme qué otras sombras del pasado están esperando ser vistas nuevamente. He aprendido que en los caminos solitarios puede haber más que historias viejas. A veces son realidades que siguen rodando tras su último aliento, invitando a los vivos a unirse a un viaje sin retorno. En noches como esa, uno se da cuenta de que lo desconocido no está tan lejos como creemos. A veces, simplemente está esperando que lo encontremos en el siguiente giro de la carretera. Buenas noches, señor Martínez. Aquí le dejo mi historia. Las carreteras secundarias suelen ser tomadas como atajos para ahorrar tiempo o evitar peajes. Por ejemplo, muchos conductores eligen estas rutas para evitar los congestionamientos en las autopistas principales, aunque eso signifique adentrarse en caminos menos transitados y a veces más peligrosos. Sin embargo, en ciertos lugares de México, esas desviaciones pueden llevar a pueblos casi fantasmas o a zonas con un pasado tan trágico que sus huellas aún resuenan por las calles. Uno de esos sitios es Villa Esperanza, en Jalisco. Soy María, taxista independiente. Tengo 29 años y suelo trabajar de noche porque hay menos competencia y puedo tomar algunos viajes largos que resultan más rentables. Lo que no sabía era que un viaje en apariencia rutinario me iba a exponer a un terror que jamás imaginé. Todo ocurrió una noche de viernes. Un cliente abordó mi taxi en la periferia de la ciudad y me pidió que fuéramos hacia Villa Esperanza. Según él, esa ruta era un atajo para llegar a otro poblado. La paga era buena, así que acepté. Salimos alrededor de las 10 de la noche, con un clima bastante agradable. Conforme avanzaba, el panorama se tornaba oscuro. La carretera mostraba baches y la iluminación era casi nula. A mi alrededor, el aire se volvía más denso, impregnado de un olor a humedad y tierra mojada, mientras el crujir de ramas lejanas se mezclaba con el sonido irregular de las llantas sobre los baches. Tras media hora de recorrido, empecé a ver casas viejas, muchas de ellas con ventanas rotas y paredes descascaradas. Era evidente que el lugar llevaba tiempo en decadencia. Algunas calles tenían postes de luz caídos y en ciertos puntos se podía ver maleza cubriendo los restos de lo que parecían ser antiguos negocios o talleres mecánicos. De pronto, escuché un llanto ahogado, algo muy tenue, como un gemido que provenía de la calle. Me sobresalté y detuve el taxi, preguntándole a mi pasajero si había escuchado algo. Él me miró con el ceño fruncido y me dijo que seguramente era el viento. Traté de calmarme, pero sentía un nudo en el estómago. Sin embargo, unos metros más adelante, la misma voz se escuchó mucho más clara, un sollozo femenino quejumbroso, como si estuviera al borde de la desesperación. Me estremecí y bajé ligeramente la ventana para ver si alguien necesitaba ayuda, pero afuera solo había penumbra y escombros. Noté que algunas sombras parecían moverse entre los árboles al borde de la carretera, pero descarté la idea, atribuyéndolo a mi imaginación. En ese momento, sentí un escalofrío aún peor. El llanto cambió de lugar y lo empecé a oír dentro de mi taxi, como si alguien estuviera en el asiento trasero. Mi pasajero también lo escuchó y se puso pálido, girándose a mirar, pero no había nadie más ahí. La atmósfera se volvió asfixiante. Sentía el pecho oprimido, como si una mano invisible me estrujara por dentro, impidiendo que el aire entrara en mis pulmones. Cada latido de mi corazón era como un tambor desbocado, y un sudor frío me recorría la espalda, mientras un temblor incontrolable se apoderaba de mis manos. El llanto continuaba, ahora acompañado de ligeras palabras ininteligibles, como un murmullo en un idioma incomprensible. Casi podría jurar que en un instante escuché: «Ayúdame, devuélvemela». Mi pasajero, visiblemente alterado,
Intentó abrir la puerta mientras murmuraba que quería bajarse, pero yo le grité que no lo hiciera. Estábamos en medio de la nada y algo me decía que salir del auto sería peor. De pronto, el pasajero soltó un grito y señaló el espejo retrovisor. Me giré con rapidez. Había una figura encorvada en el asiento trasero, con el cabello largo y revuelto cubriéndole el rostro. Lloraba con desesperación, y aunque solo la vi por un par de segundos, su imagen se me grabó en la mente para siempre. Vestía un ropaje blanco sucio y se cubría la cara con las manos. Una sensación de frío extremo invadió el auto, como si toda la temperatura hubiera desaparecido de golpe. No pude reaccionar de otro modo, más que pisando el acelerador y salir de ese pueblo lo más rápido posible. El pasajero gritaba que me detuviera, pero yo sentía que si frenaba, esa cosa se quedaría para siempre en el taxi. O, peor aún, nos arrastraría con ella. El motor rugía y cada bache hacía que el taxi temblara, pero no me importaba. Solo quería salir de allí. Una vez que salimos de Villa Esperanza, el llanto cesó por completo. Mi pasajero, tembloroso, me exigió bajarse en cuanto vio la primera tienda iluminada. Apenas detuve el auto, salió corriendo sin siquiera mirar atrás. Yo apenas podía articular palabras. Mis manos temblaban tanto que me costó encender un cigarrillo que llevaba en la guantera. Al día siguiente, investigué un poco sobre la historia del lugar. Descubrí que el pueblo quedó casi deshabitado después de la desaparición de varias niñas hace décadas. Se rumora que una madre perdió la cordura buscándolas y se quitó la vida. Desde entonces, dicen que su espíritu recorre las calles y a veces se mete en los vehículos que se atreven a cruzar. Los lugareños evitan el lugar por completo, sobre todo de noche. Algunos colocan cruces improvisadas en los caminos cercanos o prenden veladoras para intentar calmar al espíritu, pero aseguran que nada logra detener su presencia. Al hablar con otros taxistas, escuché historias similares: sollozos, apariciones fugaces y sensaciones inexplicables. Algunos afirmaban que quienes se quedan demasiado tiempo en Villa Esperanza terminan teniendo pesadillas recurrentes o sufriendo accidentes inexplicables días después. Me contaron de un chofer que perdió el control de su camión tras ver una figura encorvada en el camino, y de otro que asegura haber sentido manos frías sobre su cuello mientras conducía. Mi experiencia encaja con los testimonios de otros conductores que hablan de un llanto repentino y la visión de una mujer llorando en el asiento trasero. Muchos evitan pasar por allí de noche. Yo, desde luego, no he vuelto a aceptar ningún viaje que incluya Villa Esperanza. Aprendí que los atajos pueden tener un precio muy alto. A veces, se paga con pesadillas que te siguen incluso cuando dejas atrás esas carreteras desoladas. Y lo más inquietante es que nadie sabe si ese espíritu busca consuelo o castigo, si quiere que la ayudes o simplemente te muestra su dolor para recordarte lo que nunca se resolvió. Tal vez busca venganza, tal vez quiere redención, pero el verdadero terror está en no saber cuál es su objetivo. Aún ahora, al recordar esa noche, siento un nudo en el pecho y cada vez que escucho un llanto en la distancia, me invade el mismo escalofrío que sentí en ese maldito pueblo. Hay carreteras que sirven de columna vertebral entre pueblos y ciudades, y la 95 en Arizona es una de ellas. Para algunos, es una simple vía de tránsito que bordea zonas desérticas, una carretera funcional y sin historia. Sin embargo, para otros es un camino impregnado de significado, un vestigio de senderos sagrados que una vez sirvieron para rituales antiguos y advertencias que nosotros, los forasteros, ignoramos. Dicen que algunos tramos de esta carretera tienen una energía inexplicable, una sensación de que el tiempo se detiene o de que algo invisible te observa. Soy Tyler,
28 años, mecánico de autos. Crecí en una pequeña ciudad del oeste, donde siempre me fascinó desmontar y arreglar cosas, desde bicicletas hasta autos viejos. En mi tiempo libre, suelo viajar por la región en busca de piezas raras, con la esperanza de restaurar un clásico algún día. Me encanta viajar para buscar refacciones y chatarra en distintos deshuesaderos de la región. Siempre he sentido que las carreteras desérticas tienen un encanto especial, con su inmensidad y soledad. Una tarde me encontraba en Lake Havasu y decidí regresar a mi ciudad por la carretera 95, ignorando la recomendación de salir más temprano. A veces el orgullo nos hace creer que nada puede pasarnos. Partí alrededor de las 8 de la noche, convencido de que llegaría antes de la medianoche. El clima estaba caluroso a pesar de la hora. La arena del desierto parecía irradiar calor. Al principio, todo fue tranquilo. Vi un par de autos y camiones que iban en dirección contraria. Encendí el aire acondicionado y puse música para no aburrirme. Mis playlists favoritas solían acompañarme en estos viajes, haciéndolos más llevaderos. Tras unos 40 minutos, el tráfico se volvió nulo. Solo mi auto, las líneas de la carretera y la inmensidad del firmamento plagado de estrellas. No se divisaba un alma en kilómetros a la redonda. El silencio era tan abrumador que incluso comencé a bajar el volumen de la música, como si temiera perturbar algo invisible. En un tramo más solitario, noté algo inusual. Una persona en la orilla de la carretera, vestida con ropas nativas, quizás una túnica o manta. Caminaba despacio, como si estuviera muy cansada o herida. Mi instinto me empujó a disminuir la velocidad para ver si necesitaba auxilio. Sin embargo, cuando estuve a unos 20 metros de distancia, alcancé a ver un detalle perturbador. Sus pies no parecían tocar el suelo. Frené de golpe y, en lugar de pedir ayuda, me quedé paralizado. Sentí que el aire se volvía pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Mi corazón latía con tanta fuerza que casi podía escucharlo en mis oídos, mientras un escalofrío helado me recorrió desde la nuca hasta los pies. Era como si mi cuerpo hubiera sido invadido por un miedo primitivo e incontrolable, dejándome incapaz de reaccionar. A la luz de los faros, esa figura giró la cabeza hacia mí y descubrí que sus ojos estaban completamente blancos, sin pupila. Mi cuerpo entero se estremeció y un impulso de supervivencia me hizo volver a acelerar. Sin embargo, algo inexplicable sucedió. El auto se quedó sin fuerza, como si el pedal del acelerador no respondiera. El aire acondicionado se apagó y la música se cortó con un ruido estático. Sentí que un hormigueo me recorrió la columna, como si diminutas agujas heladas perforaran mi piel. Mis brazos y piernas parecían estar hechos de plomo, incapaces de obedecerme, casi como si una mano invisible me sujetara con fuerza, inmovilizándome mientras un escalofrío reptaba por toda mi espina dorsal. La figura avanzó hacia el asfalto, todavía flotando a unos centímetros sobre el suelo, y se detuvo frente a mi auto, mirándome fijamente. Fue solo un instante, pero noté que su rostro parecía pintado con símbolos antiguos y su boca, entreabierta, dejaba salir un murmullo ininteligible. Era como un canto o un rezo en un idioma ancestral. La sensación de que algo sobrenatural estaba ocurriendo era tan intensa que me sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla. No sé cómo reuní el coraje, pero con un grito logré forzar mis brazos a moverse. Pisar el pedal fue como luchar contra una fuerza invisible que quería mantenerme detenido. Tras varios intentos desesperados, el motor rugió por fin. Aceleré bruscamente y la figura se disolvió en un velo de polvo. El calor en la cabina fue reemplazado por un frío súbito que me heló la sangre. La carretera delante de mí pareció alargarse y deformarse, como si intentara atraparme. Seguí manejando sin mirar atrás hasta que sentí la carretera ensancharse
señal de que me acercaba a una zona más poblada. Cuando recuperé la señal de mi celular, me detuve para tomar aire y controlar los temblores de mi cuerpo. Sentía que no había escapado ileso, como si algo de mí hubiera quedado atrás en esa carretera. Al comentar mi experiencia con habitantes locales, algunos me dijeron que cerca de esa zona ocurren apariciones de un chamán que falleció en circunstancias misteriosas y cuyo espíritu vaga sin poder cruzar al más allá. Otros lo llaman el protector o el guardián del desierto, que a veces impide el paso a quienes no son dignos de transitar por su territorio sagrado. Me contaron historias de otros conductores que habían visto cosas similares, sombras en la carretera, voces que resonaban en el aire sin que nadie estuviera presente. No sé si fui indigno o si simplemente tuve la mala fortuna de toparme con él. Quizá mi presencia perturbó un equilibrio que no comprendía, un recordatorio de que no todos los caminos están hechos para ser transitados sin cuidado. En ese momento, sentí que el concepto de dignidad no dependía de lo que yo pensara de mí mismo, sino de un juicio silencioso e implacable que el desierto mismo dictaba. Pero estoy seguro de una cosa. Desde entonces, jamás vuelvo a subestimar la carretera 95 al anochecer. Aprendí que en el desierto hay algo más que arena y calor. Hay memorias antiquísimas que pueden aflorar de forma terrorífica cuando los vivos nos atrevemos a irrumpir en sus dominios sin respeto. Los túneles en carreteras de montaña suelen ser ingenierías admirables que ahorran tiempo y evitan rodeos, como el túnel de Sombrerete en Zacatecas, que se extiende por varios kilómetros bajo una sierra imponente. Sin embargo, en ciertos lugares de México, la construcción de un túnel puede convertirse en leyenda negra si ocurre una tragedia durante las obras. Es el caso del túnel de San Roque, en Guanajuato, donde dicen que confluyeron la ambición y la desgracia. Me presento. Soy Agustín, 33 años, vendedor de artesanías. Siempre me he considerado un hombre tranquilo y curioso, con una inclinación por descubrir historias en cada rincón que visito. Suelo viajar por diferentes ferias y mercados, y en una de esas rutas me tocó atravesar el túnel de San Roque. Lo había cruzado un par de veces de día, sin mayores inconvenientes, pero jamás pensé que hacerlo de noche sería tan distinto y tan escalofriante. Tenía programada una entrega en un pueblo cercano. Se suponía que llegaría antes del atardecer, pero varios retrasos me obligaron a continuar mi viaje hasta pasadas las 9 de la noche. Cuando me aproximé a la entrada del túnel, noté que apenas había alumbrado público y que el camino estaba casi desierto. El túnel atravesaba parte de una montaña rocosa y era famoso por tener paredes húmedas con agua que a veces goteaba desde arriba. Encendí mis luces altas antes de entrar, sintiendo un leve nudo en el estómago. La carretera estaba rodeada de árboles que susurraban con el viento, un preludio inquietante para lo que estaba por venir. A medio camino dentro del túnel, mi camioneta empezó a parpadear. Las luces del tablero se encendían y apagaban. El motor se ahogó y terminé quedándome en la penumbra. No puede ser, murmuré, intentando girar la llave una y otra vez. Solo escuchaba el eco de mi propio jadeo y el goteo del agua al caer sobre el asfalto. Entonces se coló un ruido adicional. Voces. Al principio pensé que sería un efecto acústico o alguna filtración de viento, pero esos murmullos parecían conversaciones susurradas, en las que de vez en cuando distinguía risas o lamentos. Sentí que los pelos de mi nuca se erizaban. Era como si las paredes mismas del túnel respiraran, susurrando secretos antiguos y sombríos. Tomé una linterna y salí para revisar el cofre. El túnel era frío y la oscuridad oprimía como un muro invisible, pesado y sofocante. Las paredes rezumaban humedad y el eco de cada gota amplificaba el silencio.
haciéndolo casi ensordecedor. Mientras revisaba bajo el capó, sentí como si unos ojos invisibles me observaran desde la penumbra. De pronto, mi linterna reveló una forma a unos metros. Parecía una persona encorvada con extremidades muy alargadas. Estaba inmóvil, observándome. No distinguí su rostro, pero noté que su postura era antinatural, casi arañando el suelo con los brazos. Su silueta pareció moverse un instante, como si se tambaleara, pero no hizo ademán de acercarse. Un fuerte golpe resonó en mi camioneta, como si alguien la pateara desde atrás. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mis manos temblaron mientras sujetaba la linterna con fuerza. La respiración se me cortó por un instante, como si el aire del túnel se volviera más denso y amenazante. Me sobresalté y apunté la linterna hacia el vehículo. Cuando volví la mirada al sitio de la figura, ya no estaba. El temor me agarrotó. Volví a subir a la cabina y cerré las puertas con llave, intentando arrancar el motor, pero sin éxito. Las voces se volvieron más intensas, como una multitud que se acercaba. Empecé a rezar, suplicando que todo fuera una alucinación. Cerré los ojos un momento, tratando de calmarme, pero el eco de pasos cercanos me obligó a abrirlos de golpe. De improviso, escuché un grito penetrante, seguido de un golpe en la ventanilla. Vi una mano pálida y huesuda, con dedos largos, marcándose contra el cristal. El rostro, pegado al vidrio, era una abominación retorcida, con ojos vacíos y una mueca que parecía una mezcla de risa y sufrimiento. En ese instante, giré la llave con todas mis fuerzas y el motor encendió de golpe, casi por milagro. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador. El ser golpeó la puerta con lo que parecieron garras, dejando arañazos en la pintura. Yo manejé a toda velocidad hasta la salida del túnel, con el corazón a punto de explotar. Al salir, el aire fresco de la noche me golpeó como un balde de agua helada. Sentí un alivio momentáneo, pero no me atreví a detenerme. Los faros iluminaron el camino hacia el pueblo, mientras una sensación de urgencia me obligaba a seguir adelante sin mirar atrás. Llegué al siguiente pueblo pasadas las 10 de la noche, todavía temblando. Las luces amarillentas de las farolas iluminaban las calles empedradas y el murmullo de una radio distante rompía el silencio. El aire olía a leña quemada y las fachadas de las casas, desgastadas por el tiempo, ofrecían un contraste tranquilizador tras la oscuridad opresiva del túnel. Me detuve frente a una fonda, donde un par de conocidos me vieron en ese estado de pánico y me llevaron adentro para calmarme. Allí me explicaron que, según la historia local, varios obreros murieron durante la construcción del túnel, un derrumbe fatal que atrapó a muchos bajo la tierra. Se especula que sus almas quedaron atrapadas y que algo más siniestro se unió a su pena, creando un ente que acecha a los incautos. Me contaron que los lugareños evitan el túnel después del anochecer y que quienes se han atrevido a cruzarlo han vuelto con historias similares a la mía, o, peor aún, no han regresado. Dicen que al caer la noche se escuchan sus voces y lamentos, y que la criatura deforme que habita allí se alimenta del miedo de los vivos. Quizás solo sean leyendas, pero lo que viví basta para convencerme de que no volveré a cruzar ese túnel después del anochecer, ni aunque me paguen el doble. He aprendido que hay lugares donde la muerte no descansa, y donde cada eco puede ser un grito atrapado en la penumbra perpetua. La zona fronteriza entre California y Baja California tiene un encanto particular. Desiertos infinitos, carreteras polvorientas y un trasiego constante de vehículos. Sin embargo, las tormentas de arena pueden convertir la ruta en un infierno de visibilidad nula. Y, a veces, entre la arena y la penumbra,
suceden cosas que ponen a prueba la cordura. Soy Nancy, tengo 29 años y me dedico a servicios de logística. A menudo cruzo la frontera entre Tijuana y San Diego para trámites y entregas. Una noche, decidí tomar un camino secundario para evitar el tráfico de la autopista principal. Había oído que ese atajo era poco transitado y prometía un trayecto más directo hacia mi destino, aunque también sabía que no estaba bien iluminado y podía ser traicionero si las condiciones climáticas cambiaban. Sería más rápido, pensé, ignorando que el clima podía jugarme una mala pasada. Alrededor de las 9 de la noche, me interné en ese tramo rodeado de matorrales y dunas leves. El viento empezó a soplar con fuerza y en pocos minutos una densa nube de polvo cubrió la carretera. A duras penas veía un par de metros más allá del cofre. Apagué la música para concentrarme en manejar a paso lento, con las luces altas. El aire azotaba mi automóvil y la arena se pegaba al parabrisas, dificultando la visibilidad. Decidí orillarme cuando la tormenta arreció. Era imposible continuar sin arriesgarme a salirme del asfalto. Estaba revisando el GPS en mi celular cuando oí un golpeteo sordo en el parabrisas. Al alzar la vista, vi que el vidrio se ensuciaba con una especie de marcas, como si manos embarradas de lodo o de algo pastoso se arrastraran por la superficie. Al principio pensé que podía ser algún remolino de arena mezclado con humedad, pero las huellas eran demasiado claras. Con la forma de dedos y palmas, me quedé atónita, sin comprender cómo podía haber alguien afuera con ese clima infernal. Encendí los limpiaparabrisas y las marcas se difuminaron, pero volvieron a aparecer casi al instante, como si muchas manos invisibles presionaran el cristal. Con el pulso acelerado, quise arrancar y marcharme, pero la visibilidad seguía siendo pésima. Aún así, lo intenté. Avancé despacio y sentía cómo, de manera casi sincronizada, esas huellas volvían a manchar el parabrisas, las ventanas laterales y hasta los espejos. Era como si decenas de personas, o lo que fueran, se aferraran al auto en medio de la tormenta. La radio se encendió sola, emitiendo una estática fuerte. Entre el ruido creí escuchar susurros, lamentos apagados. El terror se apoderó de mí. Mis manos sudaban, apenas podía sujetar el volante. Dejé escapar un ¡basta!, sin saber a quién o a qué le rogaba. Tras unos minutos eternos, la tormenta pareció amainar. Avancé unos kilómetros más y la arena dejó de azotar tan violentamente. Poco a poco, la visibilidad regresó. Al parar para examinar los daños, vi que la carrocería del auto estaba llena de huellas, como si un grupo de gente hubiese golpeado y restregado sus manos por toda la superficie. Pálida y temblorosa, conduje hasta la estación de gasolina más cercana, donde un guardia fronterizo me miró con curiosidad. Le conté lo sucedido de forma nerviosa y él me dijo que había oído relatos similares. Huellas que aparecen en los coches, atribuidas a las almas de migrantes que fallecieron en el desierto, intentando cruzar a un futuro mejor. Al parecer, sus espíritus vagan en las tormentas de arena, buscando ayuda. Esa explicación me partió el alma y me llenó de pavor a la vez. Desde entonces, evito los caminos secundarios cuando las condiciones climáticas son adversas. No sé si eran almas atormentadas buscando ayuda o una fuerza desconocida jugando con mi mente. Solo sé que sentir las manos repiqueteando en mi auto fue una de las experiencias más sobrecogedoras de mi vida. Ahora comprendo que el desierto, silencioso y vasto, puede esconder gritos que jamás han sido escuchados y que a veces se manifiestan como huellas imborrables en tu recuerdo y en tu carrocería. Hay carreteras en México donde las desgracias suceden con tanta frecuencia que los lugareños dicen que la muerte ronda esos caminos.
Sin embargo, en ciertas ocasiones los relatos hablan de un ente que no busca dañar, sino advertir del peligro, una especie de aparición benévola, o al menos eso dicen. Me llamo Carlos, tengo 46 años y soy trailero de oficio. Transporto fertilizantes y materiales a diversos ranchos en Sinaloa. Aquella noche debía llevar un cargamento urgente a un lugar muy lejano, siguiendo una carretera repleta de baches y con tramos en construcción. No había alumbrado público y la única luz que me acompañaba era la de las estrellas, junto a los faros de mi propio tráiler. El viento soplaba con fuerza y cada vez que veía mi reflejo en el retrovisor, me preguntaba si sería una de esas noches en que uno desearía no haber salido. A lo largo del camino, sentía un presentimiento extraño, como si algo vigilara a la distancia. Tal vez eran historias que había oído de otros compañeros traileros, de apariciones en la oscuridad o sucesos difíciles de explicar. Alrededor de la 1 de la madrugada, noté unas luces detrás de mí, parpadeando con insistencia, como si otro vehículo quisiera llamar mi atención. Pensé que podría tratarse de algún compañero que había detectado un problema en mi tráiler y necesitaba avisarme. Decidí orillarme con cautela. Bajé con mi linterna y revisé las llantas, así como el acoplamiento del remolque. Para mi sorpresa, efectivamente, una llanta estaba muy desgastada y a punto de reventar. Sentí un escalofrío al ver semejante coincidencia, porque miré en torno y no había ni rastro de otro vehículo. El camino estaba vacío. No se escuchaba ningún motor ni se veían más luces, aparte de las mías y las fugaces luces distantes de los postes de alta tensión. Tal vez fue casualidad, me dije para calmar mi nerviosismo. Pensé que habría visto mal o que alguna luz se había reflejado en el espejo retrovisor. Cambié la llanta con dificultad. El terreno estaba inclinado, con piedras sueltas, y en un momento casi pierdo el equilibrio, torciéndome el tobillo levemente. Tardé cerca de media hora en terminar, todo sudado y soltando maldiciones en voz baja, porque no lograba aflojar una tuerca. Cuando finalmente estaba asegurando la llanta de repuesto, vi de nuevo el destello de esas luces. Esta vez no parecían venir de un auto. Estaban suspendidas a una distancia incierta y parpadeaban con un ritmo poco natural, como si alguien me hiciera señas desesperadamente desde otro mundo. Volví a alzar la vista por si veía algún faro o el perfil de un vehículo, pero solo divisé la noche inmensa. Fue un momento escalofriante que me heló la sangre. Sin pensarlo 2 veces, guardé las herramientas y subí a la cabina. En cuanto puse el seguro, las luces desaparecieron. El silencio se hizo total, como si la carretera misma contuviera el aliento. Reanudé la marcha con cautela, sintiendo la tensión en cada músculo. Apenas recorrí 2 kilómetros cuando vi que la carretera terminaba bruscamente frente a mí. Un enorme socavón partía el asfalto en 2, formando un precipicio improvisado. Frené de golpe, a escasos metros de caer al vacío. Mi corazón retumbaba contra mi pecho y tomé grandes bocanadas de aire al comprender lo cerca que estuve de un desastre fatal. Fue entonces que me di cuenta de la importancia de la llanta pinchada. Si no me hubiera detenido antes, habría avanzado a toda velocidad y posiblemente habría caído en ese abismo. El solo pensarlo me revolvía el estómago. Pese al miedo que sentía, agradecí la extraña señal que me había alertado. Logré dar la vuelta y encontrar una ruta alterna. En el camino, me crucé con un anciano de tez curtida que al verme tan agitado, me hizo señas para que me detuviera. Me preguntó si todo estaba en orden. Le conté lo sucedido y, con ojos llenos de preocupación, me dijo que esos socavones eran cada vez más frecuentes en la zona. Le describí las luces fantasmales y cómo parecían haberme salvado.
Él me miró en silencio, asintiendo con la cabeza como quien escucha algo que ya sabía. Dicen que esta carretera la custodia el espíritu de un trailero que murió al caer en un derrumbe tiempo atrás, susurró, con un tono casi religioso. Tal vez fue él quien te avisó. Me deseó suerte y se despidió. Su figura se perdió entre la penumbra y yo continué mi viaje con la piel erizada. Cuando por fin llegué a mi destino, todavía con los nervios a flor de piel, me encontré con un compañero trailero de mayor edad. Le conté mi experiencia y él, mirándome con rostro serio, corroboró la historia. Hace años, un chofer murió en esta misma carretera, cuando el camino se desplomó bajo sus ruedas. Dicen que su espíritu vaga en las noches, encendiendo luces fantasma para advertir a otros. Muchos le llaman el aviso nocturno. He escuchado varios testimonios como el tuyo. Unos lo ven como un protector, otros como un alma en pena que cumple una condena. No supe qué responder. Un escalofrío recorrió mi espalda al confirmar que lo vivido no era un simple cuento de sobremesa, sino una experiencia que también habían presenciado otros. Desde aquella noche, respeto muchísimo los rumores que circulan sobre los viejos caminos. A veces, las apariciones no están ahí solo para infundir terror. En ocasiones, pueden tender una mano desde el más allá para evitar un destino trágico. Siempre cuento esta historia a otros choferes, y algunos me aseguran haber visto luces muy parecidas en la misma zona, normalmente en circunstancias de peligro. Nunca sabré con certeza si esa presencia fue realmente bondadosa o si simplemente está cumpliendo un ciclo eterno de advertir a quien esté dispuesto a escuchar. Pero lo que sí sé es que gracias a ese aviso nocturno, hoy puedo contar mi historia en lugar de engrosar las listas de accidentes mortales en la carretera. Quizá, de vez en cuando, los fantasmas también tienen un propósito noble.